¿Te parece que muchas de estas infecciones recurrentes vienen por el abuso que le hemos dado a los antibióticos? A ver, sí y no. Es cierto que las personas que han utilizado antibióticos de manera recurrente pueden tener infecciones más problemáticas, pero lo cierto es que lo que nos olvidamos es que ¿Por qué hay tantas mujeres con problemas de suelo pélvico? hay un factor social muy importante y es que las mujeres estamos siempre con prisas. Lo último que nos interesa es ocuparnos de nosotras. Desgraciadamente, naturalmente y genéticamente somos las cuidadoras, ¿no? Entonces se han normalizado muchas cosas como las infecciones de orina, como puede ser la incontinencia urinaria, como puede ser el dolor con las relaciones sexuales. Bueno, es que es normal, ¿no? Pasa a muchas de mis amigas. Que sea frecuente no quiere decir que sea normal o aceptable. Me ha pasado casos de mujeres que son incapaces de andar descalzas o con zapato plano. Y dirás, ¿qué relación tiene eso con las infecciones de orina o con el dolor pélvico? Pues es muy sencillo. Sí que es verdad que se ha convertido en un negocio por empresas que se dedican a fabricar compresas para las pérdidas de orina como aparatos de estimulación del suelo pélvico. A nivel médico, pues toda la gente que se opera por incontinencia de orina. ¿Estamos recetando antibióticos cuando no corresponden? ¿Qué implicaciones puede tener eso? Tenemos mucha facilidad para antibióticos, lo hacemos un poquito de manera indiscriminada. Luego hay otro tema, todos los antibióticos que se dan a los animales que luego nosotros comemos. Están ingiriendo de manera totalmente inconsciente antibióticos. Se cree que esa es la causa más importante, la aparición de bacterias multiresistentes. Tenemos el peligro, el riesgo de ir demasiado lejos. ¿Crees que tú, sobre todo como médico orientado, ya vamos a hablar seguramente en lo que estás especializada como urólogo, pero como estás orientada al mundo integrativo, ¿te parece que muchas de estas infecciones recurrentes, no únicamente hablando las infecciones urinarias, vienen por el abuso que le hemos dado a los antibióticos de forma frecuente? A ver, sí y no. Es decir, es cierto que las personas que ya han tenido infecciones de orina o que han utilizado antibióticos de manera recurrente por otra razón, pues bronquitis frecuentes o cualquier otra cosa, pues tienen más facilidad para volver a hacer infecciones por gérmenes multiresistentes, ¿no? Los gérmenes, al fin y al cabo, se acostumbran a los antibióticos, crean resistencias y entonces pueden tener infecciones más problemáticas por ciertas bacterias que se vuelven multiresistentes. Pero lo cierto es que lo que nos olvidamos es que los antibióticos como tal, prescritos por los médicos, evidentemente, muchas veces abusamos y no se debe abusar, pero no son la principal causa. Están todos los productos tóxicos que tienen un efecto antimicrobiano y que nos olvidamos de ellos. Es decir, el triclosan, por ejemplo, que está en los productos cosméticos, nos olvidamos de él, los parabenos, muchísimos productos que se utilizan pues, en la industria agroalimentaria pues, para evitar las plagas, para evitar pues, infecciones por hongos. Todos esos productos, al fin y al cabo, lo que hacen es matar a los microorganismos, ¿no? Y luego nosotros los ingerimos o bien nos lo ponemos en la piel. Entonces, luego todos esos tóxicos con efecto antimicrobiano los vamos a eliminar por la orina y ahí estamos creando también microorganismos multiresistentes, y en especial los que nos ponemos en la piel, porque los que comemos de alguna manera pasan por el hígado, en parte el hígado los elimina, los hace menos dañinos y luego pueden pasar a la sangre y a la orina, filtrados por el riñón, con una capacidad antimicrobiana menor, pero los que nos ponemos en la piel van a pasar directamente de la piel a la sangre y de la sangre a los riñones y a la orina, sin que ningún órgano del cuerpo los haya modificado. Y el efecto antimicrobiano es potente y eso lo olvidamos muchas veces. Y claro, y eso lo que termina haciendo es para intentar entenderlo y enlazarlo con la infección de orina. Y sobre todo porque parecen órganos tan distantes. Uh-huh. Y es curioso, ¿no? De cómo lo que te puedes poner en la piel puede llegar a afectar, que a lo que entiendo que afecta es al balance microbiano que puede haber en este caso en la vejiga, en el tracto urinario. O sea, cómo incide algo o cómo puede llegar a incidir algo que te pones en la piel o ser causa de una infección urinaria. Pues por dos razones. Por un lado, por el efecto antimicrobiano directo. O sea, efectivamente, un producto que sirve para conservar una crema es un producto que está precisamente matando a las bacterias o a los hongos que se pueden instalar en esa crema y hacer pues, que la crema a los pocos días de estar abierta ya no la puedas usar. Entonces, ese mismo producto es como si estuvieras tomando antibióticos, ¿no? Está pasando a la orina y en la orina está... ¿Por qué la vejiga es más sensible? Pues porque la vejiga se llena de orina y la orina se queda acumulada en la vejiga varias horas. Por eso es más sensible que a lo mejor el uréter, que es el tubo de paso de la orina, donde va a pasar unos segundos nada más la orina. Entonces,
al quedarse acumulada esa orina cargada de, pues eso, de productos antimicrobianos en la vejiga, pues va a cambiar la flora vesical, si podemos llamarlo así, la microbiota de la vejiga, porque hoy sabemos que dentro de la vejiga, igual que en el intestino, en la vagina, en cualquier parte del cuerpo, en la boca, en la piel, hay una microbiota muy importante pues, para protegernos, ¿no? Entonces, si esa microbiota se altera por estos productos, pues es mucho más fácil que la vejiga esté expuesta al ataque de bacterias que son malas, que son uropatógenas, ¿no? que atacan a las paredes de la vejiga. Ese es un mecanismo. Y el otro mecanismo es el factor disruptor endocrino, que también olvidamos a veces que lo tenemos, y es todas esas sustancias que muchas además tienen factor disruptor endocrino y al mismo tiempo antimicrobiano, otras son solamente disruptores endocrinos o son solamente antimicrobianos, pero hay muchas que tienen ese doble efecto que está alterando directamente nuestras hormonas. Entonces, en la vejiga hay muchísimos receptores hormonales, sobre todo para los estrógenos, con lo cual una vejiga que tiene una alteración hormonal va a tener una respuesta inmunitaria peor ante las infecciones, porque los receptores de estrógenos de la vejiga, uno de sus papeles principales es el activar correctamente la respuesta inmunitaria del sistema inmunitario que vive de manera crónica en la pared de nuestra vejiga, con lo cual una persona que tenga esa alteración hormonal va a ser mucho más susceptible a hacer infecciones de orina. Y luego está toda la microbiota vaginal, que también está ahí para protegernos de las infecciones de orina y que es muy, muy, muy sensible también a los cambios hormonales. De hecho, típico, las mujeres que tienen infecciones de orina en la época de la regla, después de la menopausia, cuando hay menos estrógenos, y eso es por una alteración principalmente de la microbiota vaginal debido a un cambio hormonal. Entonces, cualquier producto que vaya a ser disruptor endocrino, pues también va a cambiar, digamos, la flora vaginal, y por lo tanto va a hacer que mucha gente sea más susceptible a las infecciones de orina. Has hablado, porque entiendo que estas infecciones de orina son más frecuentes en mujeres. Quiero saber por qué y quiero saber qué relación tiene, porque has mencionado la microbiota. Y creo que hasta ahora seguramente la mayoría estará acostumbrado a escuchar la microbiota intestinal y que tenemos literalmente microbiota pues, prácticamente en todo el tracto digestivo, en la vagina, en la vejiga. ¿Qué papel tiene o qué papel juega esa microbiota, no únicamente la de la vejiga, sino también la de la vagina en la mujer? ¿Y por qué es más frecuente en mujeres que en hombres esas infecciones? Sobre todo esas que se hacen como recurrentes. Pues, bueno, abordando primero el tema de la microbiota, efectivamente, en microbiota tenemos, hoy en día se sabe que prácticamente hasta en los huesos, en todas partes, ¿no? Y aunque los gérmenes, ¿no? Los microorganismos que componen esa microbiota no son los mismos, pero están completamente interrelacionados. Es decir, que la microbiota de la vejiga a lo mejor no tiene nada que ver con la del intestino o la de la vagina, pero de alguna manera comunican. Y si hay una que no está bien, si tú tienes una mala microbiota intestinal, lo más probable es que el resto de las microbiotas de tu cuerpo estén desequilibradas. Eso hoy en día se sabe que es así, ¿no? Entonces, ya de entrada, todas las personas que tienen problemas intestinales, pues es mucho más fácil que tengan una alteración a nivel de la microbiota vaginal o vesical. Es cierto que eso le puede pasar a hombres y a mujeres, y de hecho las infecciones de orina también existen en los hombres. ¿Pero por qué en concreto en las mujeres? Pues por varias razones. Primero, como te he hablado de la gran sensibilidad que tiene la vejiga a los estrógenos, por esa respuesta hormonal, por esa respuesta inmunitaria favorecida por las hormonas, de tal manera que cuando hay cambios hormonales, que son más típicos en la mujer. ¿Por qué? Pues porque un hombre es verdad que al cabo de los años va perdiendo un poquito sus hormonas sexuales, que los hombres también tenéis estrógenos, igual que nosotras también tenemos testosterona, pero en las mujeres es mucho más abrupto. Es mucho más abrupto durante la vida fértil, porque los estrógenos suben y bajan. En el momento de la ovulación hay una caída muy brusca de estrógenos, luego vuelven a subir en la segunda mitad del ciclo mensual y vuelven a caer bruscamente poco antes de la regla. Y luego cuando llega la menopausia, ahí hay una caída impresionante de los estrógenos hasta hacerse realmente la tasa de estrógenos mínima. Entonces son dos momentos de la vida
en ciertos momentos del ciclo menstrual durante la vida fértil y luego ya en la vida posmenopáusica, donde hay una carencia de estrógenos si no se suplementan de alguna manera. Entonces ahí la mujer lógicamente está más expuesta que el hombre por esos cambios bruscos, ¿no? Eso es una razón. Y luego siempre se ha hablado pues evidentemente de la longitud de la uretra, ¿no? Al fin y al cabo la uretra en el hombre, la uretra bueno, es el tubo que comunica la vejiga con el exterior. En el hombre mide unos 25 centímetros y en la mujer unos 5. De tal manera pues que el paso de gérmenes, de bacterias principalmente, desde la zona vaginal o perineal hacia la vejiga es mucho más probable en la mujer que en el hombre, ¿no? Esa es otra razón. Luego otra razón que muchas veces olvidamos es precisamente las infecciones poscoitales, ¿no? Que se producen muy a menudo después de las relaciones sexuales. Siempre se ha hablado pues es porque el frotamiento hace pues que asciendan más fácilmente las bacterias. Sí que es cierto, pero también nos olvidamos de otra cosa, y es que el semen es un líquido que es muy alcalino. El pH del semen es alrededor de 8, mientras que el pH de la vagina tiene que ser muy ácido, alrededor de 4, 4,5. ¿Por qué? Porque esa capa de ácido que cubre la vagina mata a las bacterias uropatógenas, las típicas Escherichia coli, Klebsiella, que son las bacterias que más frecuentemente atacan a la vejiga, no sobreviven al ácido. Con un pH por debajo de 6, 5,5 se mueren. Entonces, nuestros lactobacilos, que son las bacterias que viven en nuestra vagina, que son las mismas que están en los yogures, producen ácido. Y con ese ácido se protege, se forma una capa protectora en la pared de la vagina. Cuando hay una relación, pues si hay una descarga de semen dentro de la vagina, el pH aumenta de manera muy brusca y al aumentar, pues las bacterias uropatógenas aprovechan para reproducirse y para ascender a la vejiga. Entonces, por eso también en la mujer es más frecuente que en el hombre la infección de orina, pues típicamente, por ejemplo, poscoital, pero también por un tema de desequilibrio de pH, no solamente por la longitud de la uretra, en fin. ¿Y qué puede? Se me ocurren muchas preguntas, pero quisiera empezar por saber qué es lo que puede estar, sobre todo ocasionando que ese pH cambie en la vagina de la mujer, que es la que necesita como esa protección extra por todo lo que tú mencionabas. Porque sí me doy cuenta que hay muchas mujeres incluso que utilizan productos a nivel vaginal. Uh-huh. Eso puede estar afectando ese balance no solamente en el pH, sino también en la regulación de la microbiota. En la microbiota. A ver, hay ciertas prácticas que no deberían hacer, eso no se deberían recomendar. Por ejemplo, las duchas vaginales. Al fin y al cabo, la vagina se limpia sola de alguna manera. Es decir, las paredes de la vagina tienen unas células que se caen, ¿no? A los pocos días de haberse generado. Y el propio flujo vaginal sirve para limpiar también las paredes de la vagina. Entonces, no hace falta lavarse la vagina con agua. Ahí lo más que puedes hacer es precisamente estar impulsando bacterias al interior de tu vejiga. Entonces, eso no es una buena práctica. Luego también hay que saber que el pH de la vagina precisamente está muy regulado por esas células de la pared de la vagina. ¿Por qué? Porque esas células están cargadas de glucógeno. El glucógeno es un azúcar, ¿no? Es el mismo, o sea, es una molécula muy larga de muchos azúcares pegados, ¿no? Entonces, cuanto más estrógeno hay en el cuerpo, más gordas y llenas de glucógeno son esas células que están tapizando la pared de la vejiga. Entonces, de la vagina. Entonces, cuando esas células se desprenden, de manera natural, las bacterias que viven en la vagina, idealmente lactobacilos, se comen ese glucógeno y lo transforman en ácido láctico, ¿no? O sea que ese mecanismo de producción de ácido depende mucho de lo gorditas y llenas de azúcares que estén esas células. Cuando hay menos estrógenos, o bien por ciertos momentos en el ciclo menstrual, o bien porque ya estamos en el periodo de la menopausia, pues las células de la pared de la vagina están mucho más delgaditas, muchísimo menos cargadas de azúcares. Las bacterias tienen menos azúcar para digerir y transformar en ácido y hay menos ácido. Y por eso es típico también que las mujeres posmenopáusicas tengan un pH más alto. Entonces esa es una de las principales razones que regula el pH de la vagina. Y puede haber una relación entre esa infección urinaria, sobre todo esas recurrentes, incluso esos problemas a nivel vaginal,
con la alimentación o con la microbiota incluso a nivel intestinal? Sí, sí, muchísimo. Pues eso, por un lado, la microbiota intestinal, como ya te decía, regula o está en conexión o en comunicación con la microbiota vesical o con la microbiota vaginal. Entonces, evidentemente, cuando hay una disbiosis intestinal, va a haber pues una mala comunicación o una comunicación no adecuada con las otras microbiotas. Antes de volver al episodio, quiero que sepas algo. La mayoría de las personas empieza el año con un propósito, pero lo abandona antes de terminar el mes de enero. Sin embargo, quiero que este año sea diferente para ti. Por eso te quiero invitar a nuestro ya conocido y famoso reto 1 en 7 para que pierdas tu primer kilo del 2026 con mi ayuda y la de nuestro equipo en tan solo 7 días. Sin dietas estrictas o dietas de moda, sin pasar hambre ni contar calorías, entrenando solo 3 veces por semana sin importar que entrenes en tu casa o en el gimnasio y sin la necesidad de fármacos o suplementos que no necesitas y que podrían tener efectos adversos en tu salud. Durante 7 días te acompaño paso a paso para que entiendas cómo funciona tu cuerpo y empieces el año viendo resultados reales desde la primera semana. Los cupos son limitados, así que entra ahora mismo al primer enlace de la descripción de este episodio o ve directamente a fullmusculo.com/reto y asegura tu lugar hoy mismo. Luego hay muchísimos factores a nivel de la alimentación. O sea, evidentemente tenemos también, por ejemplo, el sobrecrecimiento de cándidas, las levaduras, que muchas veces crecen de manera exagerada en nuestro intestino. También van a tener una comunicación directa con nuestro sistema inmunitario, con nuestro sistema endocrino, todas nuestras hormonas y con nuestra vejiga. Y se sabe que las mujeres que tienen un sobrecrecimiento de cándida a nivel intestinal tienen más facilidad para tener infecciones de orina. Eso para cualquier infección de orina, no necesariamente una recurrente, pero sí. Luego todo lo que tiene que ver en la alimentación con todos los productos que comemos que son proinflamatorios. Cualquier producto, pues como hablo mucho en el libro, por ejemplo, del gluten, de los productos lácteos, sobre todo de la caseína de la vaca, de la leche de vaca, son productos que están un poquito activando a nuestro sistema inmunitario de manera exagerada a nivel del intestino, ya sea porque por la toxicidad que tienen se crean pequeños poros en el intestino, que es lo que llamamos el leaky gut o intestino poroso, y a partir de ahí esos poros dejan pasar toxinas y otro tipo de moléculas mal digeridas al interior del cuerpo y eso activa el sistema inmunitario, como directamente esos productos pueden ser proinflamatorios. De esa manera, si el sistema inmunitario se está encargando de ocuparse de esa inflamación, pues no está dedicado a combatir bacterias en la vejiga, por ejemplo. Entonces es otra razón. Y luego, por supuesto, está la mala digestión. Nos olvidamos también a veces que si no digerimos bien, no absorbemos bien los minerales, las vitaminas, los oligoelementos, y nuestro cuerpo no funciona bien si no tiene un buen combustible. Estoy intentando, porque me llama la atención la relación que tiene, sobre todo algo como infecciones urinarias o problemas incluso a nivel vaginal en la mujer o incluso problemas de otro tipo en el hombre que ya seguramente abordaremos, con algo que nos parece tan lejano. Primero hablábamos de la piel y de las cosas que ponemos en la piel o incluso la alimentación. ¿Crees que sería un error tratar estas infecciones urinarias solamente desde lo que puede estar ocurriendo en la vejiga? Pues desde luego, y de hecho la realidad es que cuando intentamos tratarlas solo fijándonos puramente en el órgano, en la vejiga, solemos fracasar. Es decir, Eso es lo que hace que sean recurrentes, ¿no? A ver, el que sean recurrentes es por muchas razones. Pues desde personas que... Es que puede ser... Cada paciente es un mundo. Desde una persona que tiene muchísimo estrés, ese estrés le hace producir muchísimo cortisol, muchísima cortisona por sus glándulas suprarrenales, ¿no? Que al fin y al cabo es la hormona del estrés. Y el cortisol sabemos que es una hormona que atonta al sistema inmunitario de alguna manera. Al fin y al cabo, las personas que tienen a lo mejor una enfermedad autoinmune se les da cortisona, ¿no? Para calmar el sistema inmunitario. Entonces, una persona que tiene un exceso de estrés, un exceso de cortisol, es prácticamente seguro que va a tener un sistema inmunitario que no funciona bien. Eso puede ser una causa, por ejemplo, de infecciones recurrentes, ¿no? Lo mismo a nivel hormonal. Una persona también que tiene muchísimo estrés puede tener alteraciones en el equilibrio de sus hormonas sexuales, aunque no sea una mujer que está ya en la menopausia, pero puede tener alteraciones. Se sabe también, por ejemplo, que las personas muy estresadas tienen muchísimo más riesgo de tener problemas de fertilidad.
Entonces, y eso es principalmente por un mecanismo de alteraciones a nivel de las hormonas sexuales. Si no tienes un equilibrio de hormonas sexuales como toca, pues una vez más tu vejiga es más sensible a las infecciones de orina. Y luego están, todo lo que hemos comentado de la alimentación, pues si no estás bien alimentado, aunque comas mucho, si te faltan minerales, oligoelementos, zinc, vitamina D, magnesio, etcétera, pues tu sistema inmunitario y tu cuerpo en general no va a funcionar bien. Y luego, por último, pues los factores propios de las bacterias. Ciertas bacterias, por ejemplo, Escherichia coli, que es la bacteria que con más frecuencia provoca infecciones de orina, como más o menos el 80% de los casos, es una bacteria que ha desarrollado ciertos mecanismos para ser realmente virulenta la vejiga. Tiene la facilidad de introducirse dentro de las células de la pared de la vejiga. Entonces, ¿qué hace? Pues que se introduce dentro de las células, se queda ahí calladita, sin molestar. Cuando tú tomas un antibiótico, las bacterias que están flotando en la orina mueren y no hay ningún problema, pero algunas se quedan ahí. Es lo que se llama reservorios intracelulares. Bacterianos en inglés es Quiescent Intracellular Reservoirs, o sea, QIR, vaya. Y entonces esos QIRs, de vez en cuando, pues en un momento en el que, pues a lo mejor por un periodo de estrés o por lo que sea, a lo mejor tu sistema inmunitario está un poquito menos alerta, vuelven a salir. Y es típico, a mí me llegan pacientes que me dicen, es que, ¿cómo puede ser? Me han hecho un análisis de orina, me han dicho, este antibiótico, tienes Escherichia coli, este antibiótico mata la bacteria, tómatelo 5 días. Me he mejorado y 2 semanas después, otra vez lo mismo. Y es precisamente esos reservorios intracelulares. O sea que hay muchísimas causas diferentes y a veces son varias causas juntas las que hacen que la gente tenga infecciones de orina a repetición. ¿Pero crees que el problema realmente es la bacteria o es el entorno? Yo creo que es todo, no es uno sin lo otro. A ver... Te lo pregunto, perdón que te interrumpa, te lo pregunto porque esto te lo digo desde la ignorancia total, pero tengo entendido que por lo menos en este caso de la que has mencionado, la Escherichia coli, la tenemos todos. Sí. ¿Qué es lo que hace que para uno sea un problema y para otros no? Pues primero, hay muchos tipos de Escherichia coli diferentes. O sea, Escherichia coli es una gran familia de bacterias y dentro de esa familia hay algunas que son uropatógenas, es decir, que tienen ciertos mecanismos que les permiten atacar a la pared de la vejiga y otras no. De hecho, por ejemplo, en los estudios de microbiota vesical está Escherichia coli como una bacteria habitual, comensal de nuestra vejiga. En el intestino tenemos Escherichia coli. La desgracia es si tienes precisamente las cepas de Escherichia coli que son uropatógenas, que tienen la capacidad de atacar a la pared de la vejiga o del sistema urinario. Eso, por ejemplo, es una cosa. Y luego la verdad es que, como te digo, es que no suele haber una causa única. Por eso también yo me he dado cuenta que tratar las infecciones de orina de manera dirigida exclusivamente a la vejiga pues no funciona. O sea, suele haber varias causas que se juntan y que favorecen precisamente el que las infecciones de orina muchas veces se hagan crónicas o se hagan recurrentes, que no es lo mismo. Crónico es que siempre tienes infección de orina y recurrentes pues que tienes al menos 3 al año, pero tienes también periodos en los que no tienes infección de orina. Y tampoco es lo mismo que esa infección de orina la provoque siempre la misma bacteria o que la provoquen bacterias diferentes. Probablemente ahí la causa no es la misma. O sea que hay muchísimo donde rascar en las infecciones de orina, la verdad. Pero podría estar allí y no ser un problema. En el caso de la vejiga, en el caso de incluso otros órganos del tubo digestivo, como ya has dicho que, por ejemplo, en la vesícula puede estar y forma parte de esa fauna y flora, pero puede estar sin llegar a ser un problema. Sí, desde luego, sí es o sea, el Escherichia coli no siempre ataca la vejiga. Yo, para que te hagas una idea, a veces trato a mis pacientes con probióticos hechos con Escherichia coli. Porque precisamente la idea es reemplazar a las cepas que sí que atacan a la vejiga por cepas que son inocentes, ¿no? y que nos ayudan pues, por ejemplo, a digerir proteínas es decir, que tienen una función importante en el cuerpo. Y efectivamente hay estudios científicos que han demostrado que la gente que es portadora de Escherichia coli en su vejiga, pero que no son cepas uropatógenas, están protegidos, tienen menos riesgo de padecer infecciones de orina que una persona que no es portadora de Escherichia coli. Entonces, a
veces cometemos el error nosotros los médicos de dar demasiado a menudo antibióticos y tratar infecciones que no son tales infecciones. Ejemplo, a mí me han llegado muchos pacientes derivados del médico de cabecera por infección de orina a repetición. Y claro, yo le pregunto, lo primero que le pregunto al paciente, ¿pero qué síntomas tiene usted? Ah, no, yo ninguno. Pero me hacen análisis de orina y me sale la bacteria hasta siempre y me dan antibióticos. Entonces, probablemente esa persona, o sea, no tiene infecciones de orina. Una cistitis se nota, o sea, es un dolor, una quemazón cuando orinas, orinar cada 5 minutos, a veces incluso hay sangre en la orina. Es algo que es evidente, que no puedes decir tengo una cistitis sin síntomas. Y bueno, pues esa persona probablemente es portadora de Escherichia coli y ese Escherichia coli la está protegiendo, no la está atacando. Entonces, ahí pues es un error dar antibióticos. Pero cuando tú dices la está protegiendo, no la está atacando, ¿es porque es una cepa distinta Sí. o porque el contexto hace que se comporte de forma distinta? Pues la verdad es que no te sé contestar, probablemente sea una cepa distinta. Nosotros cuando hacemos un cultivo de orina no sabemos qué cepa es, para eso habría que hacer ya estudios mucho más precisos de biología molecular, pero probablemente sea una cepa distinta, pero de la familia Escherichia coli. Entonces, pues en cualquier caso es una bacteria que no se está dedicando a atacar a la pared de la vejiga y debido a eso pues no hay una reacción del sistema inmunitario de la pared de la vejiga tampoco. Se están tolerando mutuamente, pues como puede pasar en el intestino, ¿no? ¿Por qué se ha normalizado tanto las infecciones de orina, sobre todo en mujeres? Bueno, pues porque... O si crees que está normalizado. A ver, sí, más que normalizarse, es verdad que parece que da un poquito de vergüenza hablar de ellas, porque en realidad es una patología súper frecuente. Piensa que una infección de orina será una mujer de cada 2 a lo largo de su vida, una sola. Y una infección de orina, ya una persona que tenga infección de orina a repetición es aproximadamente una mujer de cada 9. O sea, es súper frecuente. Estamos hablando de una incidencia o de una prevalencia incluso más o menos como puede ser la diabetes, la hipertensión o incluso más frecuente. Pero parece que nos da vergüenza, ¿no? Siempre hablar un poquito de los órganos genitales y del sistema urinario, ¿no? Pues igual que lo mismo que pasa con la incontinencia urinaria. Parece que pues eso, que no se puede hablar de ello, ¿no? Que da un poquito de corte y tal. Y es una pena porque es verdad que a mí a veces me llegan pacientes que llevan a lo mejor 20 años. 20 años sí, con sí, infecciones. Con infecciones de orina y verdaderas infecciones de orina, no que a lo mejor que el médico le dé antibióticos aunque no tenga síntomas. 20 años sufriendo a lo mejor una infección de orina cada 2 meses y no han consultado. O sea, no es que el médico no las haya remitido, es que ellas a lo mejor no han ido al médico porque es normal, ¿no? Soy mujer y es normal que me toque tener una cistitis de vez en cuando. Y esto de antibióticos sin síntomas, porque creo, o sea, me da la sensación de que, bueno, de hecho creo que esto hay una estimación que no sé bien qué tan cierta sea, pero bueno, que en el 2050 por toda esta resistencia a antibióticos, creo que se va a complicar un poco el tema de salud. Pero ¿crees que estamos recetando antibióticos cuando no corresponden? ¿Y qué implicaciones puede tener eso? No únicamente a nivel de infecciones urinarias o otro tipo de infecciones, sino en la salud en general. Pues sí, yo la verdad es que creo que a veces tenemos mucha facilidad para dar antibióticos. Es cierto que cuando tienes una persona que tiene realmente una patología infecciosa grave, pues no te queda más remedio, pero es verdad que a veces pues lo hacemos un poquito de manera indiscriminada. Yo la primera, muchas veces si tienes dudas, pues ante la duda, pues a lo mejor lo vas a prescribir. A mí me ha pasado, pues pacientes que vienen pues con síntomas que parecen una infección de orina, que ya han tenido infecciones de orina y a lo mejor es el viernes por la tarde y te dicen, doctora, por favor, dame algo, aunque no tengamos todavía el resultado del cultivo porque es que yo no puedo aguantar así el fin de semana. Y a lo mejor pues digo, pues mira, te prescribo un antibiótico y el cultivo hasta el lunes no puedo tener los resultados y resulta que no hay infección. Pero es verdad que a veces pues no, pues también tienes que evaluar también los síntomas del paciente, su calidad de vida, ¿no? Pero desgraciadamente sí, a veces prescribimos con bastante alegría los antibióticos y eso, por supuesto, que corremos el riesgo, como tú dices, en unos años de tener bacterias multiresistentes y no saber qué hacer. Y luego hay otro tema que también hablo de ello en el libro, son todos los antibióticos que se dan al ganado.
a los animales que luego nosotros comemos. Muchas veces se les da antibiótico simplemente preventivo. Ese antibiótico luego pasa a los productos animales, pero es que también pues la orina se elimina y luego pues eso puede ser el abono de muchos cultivos. Lo digo porque incluso gente que no coma productos animales también puede estar expuesta a estar ingiriendo de manera totalmente inconsciente antibióticos. Y de hecho se cree que esa es la causa más importante de la aparición de bacterias multiresistentes, más casi que el mal uso que podamos hacer los médicos, que no le quito importancia al mal uso de los médicos, pero olvidamos la parte un poquito más, pues eso... veterinaria, no es veterinaria, es pues eso, industria propia de la alimentaria. industria alimentaria. Y sí me llama la atención a lo que has mencionado, y es personas que tienen síntomas pero que luego no tienen infecciones. ¿A qué se debe esto? Pues puede ser pues varias causas. Primero, puede ser una persona que de tanta infección de orina que ha tenido tiene ya pues una inflamación crónica en la vejiga, es decir, que su sistema inmunitario vesical estaba un poco hiperactivado, e incluso puede llegar a ser enfermedades autoinmunes, como puede ser la cistitis intersticial, ¿no? Que es una reacción del sistema inmunitario de la pared de la vejiga, principalmente de unas células que se llaman mastocitos. Incluso cuando no hay un germen que las activa, digamos. Aunque bueno, cada vez se tienen más dudas si realmente no hay gérmenes o algunos gérmenes que no somos capaces de detectar, digamos. Pero luego también hay otros problemas, como puede ser, por ejemplo, el mal funcionamiento del suelo pélvico. Y aquí entramos en otro tema también tremendo, y es que hay muchas personas, y una vez más, pues más frecuente en mujeres, que no relajan bien los músculos del suelo pélvico y pueden estar así durante años, sobre todo cuando orinan o cuando van al baño para hacer caca, y a base de tener unos músculos hipertónicos y muy, muy, muy apretados todo el tiempo, acaban desarrollando dolores que parecen los dolores de una cistitis. Yo he tenido muchas pacientes que igual que han venido remitidas por cistitis, ¿no? por infecciones de orina, o a lo mejor era precisamente el motivo de consulta era cistitis con cultivos negativos, y venga a hacer cultivos de orina y no había gérmenes, y hemos detectado una hipertonía del suelo pélvico, lo hemos tratado con fisioterapia y les ha dejado de doler, y es un dolor uretral lo mismo que si tuvieras una cistitis, quemazón, tener que orinar cada 5 minutos. Y o sea que una vez más volvemos a lo de antes, no nos podemos limitar a fijarnos en lo que está pasando en la vejiga, ¿no? Hay que mirar un poquito más allá. Porque estos problemas de suelo pélvico de esa... O sea, más bien pensaría lo contrario, pero mujeres que no pueden relajar el suelo pélvico. Pues es muchísimo más frecuente. De hecho, es una patología que se conoce mucho en los niños, se llama micción no coordinada. Y bueno, yo pues por suerte, por desgracia, me he dedicado también bastante a la urología pediátrica, entonces es algo que a mí siempre me hace clic, ¿no? El cerebro cuando me empiezan a contar pues ciertos síntomas. Y bueno, pues igual que existen los niños, existen los adultos, y sobre todo pues porque si no se ha tratado de niño, pues es un problema que llevas arrastrando desde la infancia y que vas a seguir arrastrando en la edad adulta. Entonces, el problema es que cuando una persona orina y no relaja bien el suelo pélvico, el esfínter, ¿no? El músculo que cierra la uretra para retener la orina, forma parte de este grupo muscular que es el suelo pélvico, ¿no? Entonces, si no relajas correctamente tu suelo pélvico, pues tu vejiga, aunque haga el esfuerzo para vaciarse y se vacíe, porque el músculo de la pared de la vejiga es muy potente y es capaz de vaciarse, pero al fin y al cabo está sufriendo, ¿no? Cada vez que orinas, tu vejiga está haciendo un esfuerzo impresionante por vaciarse, y eso al cabo del tiempo pues acaba provocando dolores, una hiperactividad de la vejiga se vuelve un poco loca, ¿no? Y está como todo el rato queriendo vaciarse, y muchos síntomas que parecen una cistitis sin serlo, y es muy, muy, muy frecuente. El simple hecho de no poder o de no saber sentarse correctamente en el váter puede provocar esa hipertonía del suelo pélvico. Es decir, cuando nos sentamos en el váter no estamos adoptando nuestra manera fisiológica y natural de orinar, pues nosotros somos primates, los primates orinamos a cuclillas, ¿no? Las mujeres primates, digamos, por lo menos. De la misma manera que las perritas cuando orinan pues agachan el culete, ¿no? Y pues cualquier animal, ¿no?
prácticamente, y por supuesto los simios, ¿no? Pues nosotros deberíamos orinar así también. Y el problema es que al sentarnos en el váter no tenemos un ángulo correcto entre nuestros miembros inferiores, nuestra pelvis y nuestro abdomen. Y de esa manera pues no podemos relajar correctamente el suelo pélvico. Y encuentro que muchas veces, ya que abrimos una puerta hacia esa conversación, sí que encuentro que muchas veces el váter, o nosotros le decimos en Venezuela la poseta, o como se le llama en cada país, cada vez son más altas y ustedes, las mujeres, son más bajitas. O sea, ya a mí en algunas ocasiones me queda alto, es decir, no me permite alzar mucho los pies y quedas como en una posición muy, muy de silla, muy de ángulos de 90 grados. Y que es verdad que cuando vas a países del sudeste asiático o en Asia, tienes una letrina. Sí. Y nosotros lo vemos como muy animal, ¿no? Pero pues es la posición correcta. Deberíamos tener todos en nuestra casa una letrina, efectivamente. Sí. O sea, yo se lo digo a mis pacientes, siempre digo, mira, el ser humano que se cree más listo que nadie, se inventó un día el váter y desde el día que se inventó el váter se inventaron las infecciones de orina. Yo estoy segura que si todos orinásemos en letrinas, habría muchísimas menos infecciones de orina. Y menos problemas de estreñimiento, seguro también. Y de estreñimiento, menos dolor con las relaciones sexuales. O sea, nuestro suelo pélvico funcionaría mucho mejor. Pero efectivamente, cada vez se ponen los váteres más altos. Yo, de hecho, hace un par de años me tuve que operar de la rodilla. Jolín, en el váter de la clínica donde me operaron, o sea, el váter estaba, no sé, o sea, casi orinabas de pie. Y por ejemplo, en las residencias de ancianos los ponen muy altos, que la intención es buena, ¿no? Es pues para que no se tengan que agachar mucho, pero el resultado es fatídico, vaya. Y por ejemplo, los niños cuando les ponemos el típico rosco reductor, ¿no? En el váter de adultos y están los pobres ahí con las piernecitas colgando, es lo peor que podemos hacer. Yo siempre digo a los pacientes, ponte un escalón de tal manera que tu rodilla quede siempre por encima de la pelvis, por encima de la cadera. O sea, que siempre haya un ángulo menor a 90 grados entre el muslo y el abdomen. Si no puedes, pues échate hacia adelante. Pero bueno, lo ideal es que tengas un apoyo de los pies que suban las rodillas lo suficiente como para que tu rodilla esté por encima de la pelvis. Y así tendrás una posición correcta para orinar. Y mucha gente lo ha notado un montón, cómo mejora su manera de orinar. Y los niños, el típico escaloncito que los venden en cualquier tienda online, ¿no? Que son unos escalones y luego el reductor de váter, pero que lleva sus escaloncitos. Eso es ideal porque les hace ser independientes. No dependen, pues a lo mejor, de un orinal, que luego el papá o la mamá tienen que tirar el pipí al váter, pero les permite una buena posición, aprender esa posición. Entonces, sí, las letrinas, desde luego, sería lo ideal, pero efectivamente parece como muy arcaico, ¿no? Y no nos gusta. Sí, y en Asia es completamente normal, y luego ves a la gente incluso esperando en la calle y esperan en cuclillas. O sea, que realmente cuando ves también incluso poblaciones que todavía están o permanecen más como con sus costumbres ancestrales, incluso poblaciones aisladas del mundo moderno, la mayor parte del tiempo la realidad es que están esa es su posición de descanso, que para nosotros es esta silla, pero que nos parece, y te venden sillas ergonómicas, pero que luego nos están afectando a nivel funcional, entiendo, ¿no? Sí, totalmente cierto. La verdad es que nunca me he puesto a buscar si hay algún tipo de literatura científica sobre, pues eso, la incidencia de infecciones de orina en poblaciones que utilizan más ese tipo de letrinas, o, como tú dices, la posición a cuclillas con respecto a las poblaciones occidentales. Pero si la hubiera, yo estoy segura que el resultado sería a favor de ellos, vaya. Yo sí es verdad que en su momento sí me llegué a comprar el banquito, que creo que tiene un nombre por una marca que lo hizo como más conocido, que es el banquito este que tú lo pones debajo de la... ¿cómo le habías llamado tú? El váter. Sí. Lo pones debajo, justo en el borde, y ahí puedes subir los pies, y justamente las rodillas te quedan por encima del nivel de la cadera, y te ayuda a tener una posición mucho más natural a la hora de ir al baño. Sí, la verdad es que hay algunas empresas que están sacando ahora cosas bastante chulas. De hecho, vi un vídeo de promoción de unas tazas de váter que eran como con la forma como casi de una silla de montar, ¿no? De tal manera que quedaba, pues eso, quedaban las rodillas sin necesidad de utilizar ningún tipo de escalón, pero quedaba un poco, o sea, toda la parte del culete, digamos, un poquito más baja,
Y la posición era perfecta. Y es que no me acuerdo cómo se llamaban, pero era genial. Lo que pasa es que, claro, ahí te toca cambiar la taza del váter entera en tu casa, pero bueno, eso es lo ideal. Y yo también te digo, yo a veces le digo a los pacientes, mira, incluso mejor que ponerte el escaloncito, te coges 2 cajas de zapatos de unos 15-20 centímetros de altura, no tienen que ser tampoco enormes, y te pones a orinar cara a la pared, es decir, tal cual a caballo, sobre la taza del váter, de tal manera que además de estar, y un pie en cada caja de zapatos, de tal manera que además de subir las rodillas, estás separando las piernas y favoreciendo el que el suelo pélvico se relaje. Es curioso que tengamos que reinventar el váter, ¿no? Tengamos que reinventar tantas cosas porque nos hemos aislado tanto de lo natural. Lo mismo con los zapatos, el tema de los zapatos barefoot, el tema del váter, cosas que pensábamos o que vemos a día de hoy, porque era lo que te decía, uno va hacia y te parece como muy arcaico, muy animal, que vayas a un restaurante, abras la puerta del baño y te encuentres una letrina en el piso. Sí, sí. Pues sí, pero el problema es eso, es que no vamos a reinventar la rueda, ¿eh? O sea, es que a veces, como tú dices, nos alejamos demasiado de nuestro estado natural y nuestros genes no han evolucionado tan rápido como nosotros. Y precisamente hablando del calzado barefoot, pues mira, también lo comento en el libro porque parece una tontería. ¿En serio? Sí, es que también se lo recomiendo a mis pacientes. Me ha pasado casos de mujeres, probablemente pues ya con una cierta edad, que jamás andan descalzas, jamás andan con zapato plano, que incluso las pantuflas de casa son de cuña, que son incapaces, se han acostumbrado a llevar siempre zapato de tacón y son incapaces de andar descalzas o con zapato plano. Y dirás, ¿qué relación tiene eso con las infecciones de orina o con el dolor pélvico? Pues es muy sencillo, la posición de la pelvis. Al fin y al cabo, los huesos de la pelvis son súper importantes porque los músculos del suelo pélvico se enganchan de esos huesos. Entonces, si la pelvis está rotada, está desviada, porque a lo mejor es una persona que tiene una pierna más corta que la otra, ¿no? O tiene una artrosis en la rodilla y entonces pues se le ha desviado un poquito la pelvis, o tiene una prótesis de cadera, lo que sea. O es una persona que anda constantemente con zapato de tacón, de tal manera que la pelvis se desvía hacia adelante, los músculos del suelo pélvico empiezan a estar mal, o sea, a funcionar mal, pues porque tira de un lado, tira de otro y no están funcionando de manera óptima, ¿no? Al fin y al cabo, entonces yo veo pacientes que les he dicho, mira, cómprate esos zapatos barefoot y por lo menos, no sé, ¿qué te digo yo? Un día a la semana los utilizas, o en tu casa anda descalza de vez en cuando y se ha notado. Y también tengo pacientes que se han mejorado las infecciones de orina después de, a lo mejor, de operarse de la cadera, porque tenían ahí una artrosis brutal, la cadera totalmente desviada. Cuando han recuperado el equilibrio y la estática de la pelvis y del suelo pélvico, han ido muchísimo mejor. O sea que, una vez más, es que todo está relacionado. Sí, de hecho lo hablábamos antes de empezar la entrevista de que deberíamos integrar todas las partes para ver al ser humano como un todo, ¿no? Y curioso que algo que nos parezca tan lejano. Antes hablábamos de la piel y los intestinos, la piel y las infecciones urinarias. Ahora estemos hablando de los zapatos y el suelo pélvico. ¿Qué implicaciones tiene? O sea, quiero intentar entender por qué hay tantas mujeres con problemas de suelo pélvico y cuáles son las consecuencias. Pues, a ver, yo creo que hay un factor social muy importante y es que las mujeres estamos siempre con prisas, ¿no? Siempre, o sea, lo último que nos interesa es ocuparnos de nosotras. Desgraciadamente somos, bueno, naturalmente y genéticamente somos las cuidadoras, ¿no? Entonces siempre estamos más pendientes de de nuestros polluelos, de estar presentes para nuestros hijos, para nuestro marido, incluso para nuestros padres, ¿no? Y muchas veces pues nos olvidamos de nosotras. Y se ha normalizado, como decíamos antes, o se ha dado por normal y aguántate muchas cosas, como son las infecciones de orina, como puede ser la incontinencia urinaria, como puede ser el dolor con las relaciones sexuales. Decimos, bueno, es que es normal, ¿no? Le pasa a muchas de mis amigas. Bueno, pero eso no quiere decir que sea frecuente, no quiere decir que sea normal o aceptable, ¿no?
Entonces, eso es una cosa muy importante. Y luego, pues eso, que también socialmente parece que hacer pipí hay que hacerlo rápido, incluso los hombres, pero bueno, sobre todo las mujeres. O sea, vamos al baño, nos bajamos 3 centímetros las braguitas, nos ponemos así un poquito de lado y rápido, rápido y a volver a hacer lo que estábamos haciendo. Eso, después de haber estado aguantando a lo mejor 6 o 7 horas sin ir al baño, pues porque hay cosas más importantes que hacer. Y igual yo también se lo digo a las pacientes, digo, mire, vamos a ver, si para la caca la gente se coge el periódico y se lo toma con calma, se van al baño, el periódico, un libro, y nada, y tranquilo y tal. En esta época, el teléfono móvil. Efectivamente. Yo ya no conozco mucho que se lleven el periódico, pero es sí, verdad. Pero a lo mejor en el periódico desde el móvil, pero bueno, que la gente se lo toma con calma. Bueno, pues hay que hacer lo mismo con el pipí, ¿por qué no? Y ya cuando les dices, pues es verdad. Pero es cierto que socialmente las mujeres como que no, a veces nos olvidamos de nosotras, ¿no? Y nadie nos ha pedido que lo hagamos, pero pues lo hacemos, no sé por qué. ¿Por qué cada vez es más frecuente el tema de la incontinencia urinaria? Porque sí que he visto, bueno, a día de hoy hay modelos de negocio en redes sociales orientados a mujeres que tienen problemas de incontinencia. ¿Esto viene relacionado con el tema de la debilidad del suelo pélvico? A veces sí, a veces no. A ver, es cierto que yo no sé si es más frecuente o que hoy en día se habla más. Es menos tema tabú, porque, bueno, nuestras abuelas también tenían mucha incontinencia. Lo que pasa pues que no, a lo mejor no consultaban al médico por eso. Una vez más, pues porque es normal, ¿no? Has tenido hijos, pues claro, luego pues se te escapa el pipí. Antes los partos eran probablemente más traumáticos que ahora, había menos cesáreas, etcétera. O sea que en cuanto a frecuencia no creo que haya más. Ya te digo, todo esto te lo estoy diciendo sin haberme puesto a ver estadísticas, ¿no? Pero sí que es verdad que se ha convertido en un negocio, ¿eh? Ya no solamente pues eso, por empresas que se dedican a fabricar compresas para las pérdidas de orina, como pues aparatos, no sé qué, aparatos de estimulación del suelo pélvico, tal y cual, como también a nivel médico, pues toda la gente que se opera por incontinencia de orina. Y yo sí que me he dado cuenta en todos estos años de profesión que si analizas bien la función del suelo pélvico de una mujer que tiene pérdidas de orina, no siempre es una debilidad. Muchas veces es precisamente esta hipertonía del suelo pélvico que acaba transformándose en lo que sería una incontinencia paradójica. ¿Por qué? Porque en esta micción disfuncional o micción no coordinada de la que te hablaba antes de los niños, la primera etapa es cuando el suelo pélvico no se sabe relajar durante la micción y entonces hace como unas contracciones, así como una especie de espasmos en el que se contrae, se relaja así repetidas veces mientras está orinando esa persona. Pero conforme vayan pasando los años, se puede volver espástico el suelo pélvico hasta el punto que se queda en una posición contraída, que ni se relaja ni se contrae más. Entonces, ¿qué pasa? Es un músculo que está totalmente paralizado, podríamos decir, en posición tónica, en posición contraída. Entonces, ese músculo no se va a relajar lo suficiente cuando esa persona está orinando y puede provocar problemas de retención urinaria, infecciones y tal y cual, pero es que cuando esa persona hace un esfuerzo, pues tose, estornuda, se ríe, levanta algo pesado, tampoco el músculo va a hacer esa hipercontracción refleja y cerrarse al máximo para evitar con el aumento de la presión abdominal que el pipí se escape. Entonces, a veces tienen infecciones de orina y en realidad no es un problema de que les falte tonicidad en el músculo, sino que está excesivamente contraído. Y desgraciadamente hay muchas mujeres que, si no se ha tenido eso en cuenta, pasan por quirófano, se les pone un cabestrillo suburetral, que se llama, es una especie de cintilla que se pone debajo de la uretra para fortalecer, digamos, el suelo pélvico, y en realidad no las estás ayudando. Es probable que los primeros 2, 3, 4 años después de la operación vayan bien, pues porque has forzado, digamos, y has cerrado aún más la uretra, pero al cabo de unos años empiezan a tener dolores, problemas para vaciar la vejiga, y en el fondo es porque lo que había que hacer era enseñarles a utilizar el músculo, no digamos, contraerlo más o cerrarlo más. Y por eso a mí me parece muy importante que prácticamente cualquier persona que tiene problemas urinarios pase por el fisioterapeuta especializado en las patologías del suelo pélvico. Para volver a aprender a
a utilizar los músculos del suelo pélvico? Sí, si es una persona que efectivamente tiene un suelo pélvico débil, el fisioterapeuta le va a enseñar a fortalecer sus músculos. Pero si es una persona que tiene una mala coordinación precisamente entre la vejiga y el suelo pélvico o directamente un suelo pélvico muy hipertónico, el fisioterapeuta le va a enseñar a relajar esos músculos y a crear una conciencia realmente entre su cerebro y los músculos del suelo pélvico para aprender a dominarlos, ¿no? Porque al fin y al cabo son los músculos que nuestro cerebro debería controlar y se vuelven un poco autónomos cuando no les hacemos caso, ¿no? Entonces, de cualquier manera, el tratamiento por parte de un fisio del suelo pélvico a mí me parece fundamental. Yo creo que nadie debería ir al quirófano. A lo mejor esto que digo le sienta mal a algunos de mis compañeros, pero creo que nadie debería ir al quirófano sin haber pasado primero por las manos de un fisioterapeuta que de verdad evalúe el suelo pélvico de esa persona. Pero ¿por qué hemos perdido esa funcionalidad del suelo pélvico si justamente lo que tú dices deberían ser autónomos? O sea, debería ser un músculo completamente autónomo, porque yo no voy a estar pensando de cuándo apretarlo o cuándo relajarlo. Pues porque al fin y al cabo, como tú dices, o sea, son músculos que están bajo el control voluntario de nuestro cerebro, pero que se vuelven autónomos porque creamos ciertos reflejos aprendidos. O sea, no son reflejos naturales, sino reflejos aprendidos. Entonces, empezamos mal. Ya desde chiquitines los niños piensan que en España, por ejemplo, se da el caso que los niños entran al cole con 3 años y en el cole ya tienen que estar sin pañales, porque las profesoras del colegio no tienen tiempo o no está dentro de sus de su acometido, de sus tareas, el cambiar los pañales de los niños. Entonces, pues esos niños tienen que llegar ya sin pañales. Lo que quiere decir que de alguna manera se les fuerza a realizar una retirada del pañal antes de los 3 años. ¿Quién se ocupa de eso? Pues no sé por qué, en España en concreto, no sé cómo pasa en otros países, pero en España se ha dejado esa labor a las educadoras de las guarderías y a la psicóloga de la guardería. Entonces, yo la verdad es que en su momento cuando mis hijas estaban en la guardería, la pequeña la guardería la hizo en Suiza, porque nosotros vivimos en Suiza ahora, pero la mayor estuvo en España y hay unos pequeños roces precisamente por este motivo con las educadoras de la guardería, porque me parece que no debería ser algo que se dejase en manos de personas que no están realmente formadas para eso, y no es su culpa, pero es que no están formadas para eso. Entonces, pues eso, si ya se les enseña mal y se les quita de golpe a los niños el pañal cuando a lo mejor todavía no están preparados fisiológicamente para que se les quite el pañal, pues lo que estás haciendo es que un niño, pues cuando tenga escapes de orina, sienta vergüenza y acabe siendo un niño que retiene voluntariamente la orina, ¿no? Aprietan mucho el culete simplemente, pues a lo mejor para que no les regañen o para que sus compañeros no vean que se han hecho pipí encima. O sea que ya empezamos mal desde épocas muy tempranas. Luego está, pues eso, todo el estrés que tenemos ahora mismo, que hace, pues eso, ya de por sí el estrés con la activación del sistema nervioso simpático, ¿no? Y todo lo que tiene que ver con la adrenalina y la noradrenalina y todo eso, actúa a nivel de nuestro esfínter, favoreciendo la hipercontracción del esfínter, tanto del esfínter interno de la vejiga y sobre todo de pero también del externo un poquito. Eso es otro tema. Y luego, pues eso, que nunca tenemos tiempo de hacer pipí. Entonces, pues estamos siempre aguantándonos las ganas. Claro, al final se crea un reflejo de aguantar demasiado y de apretar demasiado el esfínter, ¿no? Y luego, pues evidentemente está todo lo que hemos hablado de la parte que nos hemos alejado de nuestra naturaleza, pues eso, no sentarnos en un váter donde tengamos una posición correcta, no ponernos a cuclillas lo suficientemente a menudo, utilizar zapatos que no son adecuados y que hacen bascular nuestra pelvis, que hoy en día pues cada vez hay personas más mayores, con la edad también hay más patología pues eso, articular, ¿no? Que hace pues cualquier persona que tenga una artrosis, una artritis, va a adoptar una postura antiálgica, ¿no? Pues para evitar dolor, o simplemente que la propia deformación de la articulación va a desviar a la pelvis y con ello pues el suelo pélvico no va a funcionar bien. Es decir, patologías del suelo pélvico más frecuentes pues por causas multifactoriales, como casi todo, desgraciadamente, ¿no? Claro, que de repente un problema en una articulación te termina trayendo otro problema añadido en el suelo pélvico. Sí. Y a veces tienes que tener precisamente el reflejo ese de imaginártelo, ¿no? Porque
A mí me ha pasado a veces pacientes que a lo mejor pues que no se han mejorado con la fisioterapia. Yo digo, jolín, pues fíjate que ha hecho un montón de sesiones, la fisioterapeuta que ha trabajado con esta paciente es buenísima, no sé qué. La paciente ha comprendido las cosas y sigue teniendo problemas, y entonces pues a veces me toca mandarlas al traumatólogo o a un médico de readaptación física. A veces es tan sencillo como que les pauten unas plantillas, ¿no? Para compensar pues a lo mejor una pierna que es un poquito más larga que la otra, y se mejoran un montón. O sea, que muchas veces ya no es, o sea, es pensarlo, ¿no? O hacer un poquito eso, la conexión, ¿no? Entre los problemas que parece que a priori no tienen nada que ver, y sí, en realidad sí. ¿Qué tan frecuente, perdón, es el aguantar las ganas de hacer pipí detrás de todos estos problemas de infección urinaria, problemas de suelo pélvico? Pues la verdad es que mucho. Mira, yo otra de las cosas que le pregunto a los pacientes es su profesión. Porque es cierto que gente, por ejemplo, gente que trabaja en la hostelería, las enfermeras, es gente que a veces no tiene la facilidad de acudir al baño cuando lo necesitan, ¿no? Que debería ser un derecho. Sí, sí, efectivamente, pero a veces, muchas veces no es que nadie te lo impida, es que simplemente tú, pues por conciencia profesional o lo que sea, pues, o sea, pues imagínate una enfermera que trabaja en quirófano o un cirujano. A mí me ha pasado, ¿no? A veces una operación dura 5 horas y no a lo mejor, hombre, puedes decirle al resto de los compañeros, esperaos que voy que tengo que ir al baño y la vuelvo, pero en general no lo haces, pues por respeto, por eso, por conciencia profesional. Entonces, pues por ejemplo, una enfermera que trabaja de lunes a viernes en quirófano, pues a veces no es fácil. Si le tocan operaciones cortas, muy bien, pero si no, a lo mejor tiene que estar 5 horas apretando el culete, ¿no? Y lo mismo pasa con ciertos empleos. Y no es que tu jefe no te deje ir al baño, sino pues que a veces no es posible, ¿no? Entonces, pues sí se nota. Y se nota también porque suelen ser personas que tienen una vejiga enorme. Eso lo vemos cuando hacemos una prueba que se llama flujometría, donde los pacientes orinan en un aparato y medimos la fuerza del chorro, ¿no? También el aparato nos dice cuánto han orinado, y luego miramos con un aparato de ecografía cuánto les queda. Y precisamente en estas personas hiperretencionistas a veces tienen 700, 800 mililitros en la vejiga y estaban tan panchas, no han venido agobiadas a la consulta diciendo no aguanto más, tengo que orinar, ¿no? O sea que perdón que te interrumpa. Eso que uno dice, porque a veces uno lo dice en tono de broma, ¿no? Tienes la vejiga pequeña. Puede ser verdad, o sea, puede una persona tenerla más grande, más pequeña en volumen. Sí, más frecuente, más grande que más pequeña. Es decir, la vejiga pequeña suele ser una vejiga hiperactiva donde la capacidad es normal, pero el músculo está siempre como queriendo vaciarse, entonces da la sensación de que la persona no tiene capacidad. Es cierto que hay gente que tiene la vejiga pequeña y suele ser debido pues a veces a radioterapia, a ciertas enfermedades pues autoinmunes, donde se han producido una especie de cicatrices en la vejiga que se han retraído. A veces después de ciertos tratamientos intravesicales contra el cáncer de vejiga, pero es menos frecuente. Pero la vejiga enorme, que le llamamos a veces vejiga de camello, realmente es más frecuente de lo que pensamos, y eso lo ves, ya te digo, cuando haces esta prueba dices, madre mía, o sea, esta persona aguanta 700, 800 mililitros, cuando lo normal es que ya con 350, 400, 500 ya estés diciendo, madre mía, tengo que vaciar mi vejiga, y lo aguantan sin problema, o sea que es habitual en ellos, ¿no? Y eso es pues a base de pasarse años y años reteniendo orina. Y los niños también a veces vemos que se pueden pasar horas sin ir al baño y aguantan, porque pues eso se va dilatando poquito a poco la vejiga. ¿Y por qué todos estos problemas que vemos o que hemos hablado hasta ahora, que son más frecuentes en mujeres, no son tan frecuentes en hombres? ¿Piensas porque es que no lo hablamos? ¿No buscamos ayuda? Puede ser por eso también. Es verdad que a los hombres les da un poquito de reparo también de hablar de sus problemas miccionales. Igual que, por ejemplo, los problemas relacionados con las relaciones sexuales, la disfunción eréctil y todo eso, cada vez se aborda más de manera natural en la consulta del médico de familia y, por supuesto, en nuestra consulta, la consulta de los urólogos. Pero es cierto que los problemas urinarios les cuesta todavía un poquito, pues eso, naturalmente, ¿no? De manera espontánea consultar. A las mujeres cada vez menos. Eso es una buena cosa. Entonces yo creo que eso es una causa. Y luego también otra causa es que yo creo que los hombres tienen menos tendencia a retener la orina.
Yo creo que ahí sí que es verdad que un hombre cuando tiene que ir al baño va al baño, no se lo piensa dos veces. Creo que porque somos más prácticos, ¿no? Probablemente. Creo que ahí Dios o la naturaleza nos dejó una herramienta mucho más Sí, fácil sí. de Os en este entorno moderno. escucháis más, probablemente escucháis más a vuestras necesidades, ¿no? Y es verdad que nosotros pues muchas veces siempre tenemos algo mejor que hacer, ¿no? Pero es cierto que yo creo que hombres retencionistas hay menos, pero los hay, ¿eh? Y yo lo veo mucho en la consulta. Pero puede ser también por contexto, por trabajo, tipo, no sé, yo siempre me muevo mucho en Uber o en taxi, siempre me pregunto eso, o sea, que la capacidad que tiene una persona sentada tanto tiempo en un auto y saber que tiene que bajarse, buscar un lugar donde ir a orinar y que le toma tiempo y que siempre hemos visto como el tema de ir al baño como pérdida de tiempo. Sí. Entonces, puede ser por el contexto en el que el hombre pueda terminar siendo una de estas personas que retiene pipí por mucho tiempo. Puede ser por eso y también porque hay hombres muy tímidos, ¿eh? Es decir, hay hombres que, aunque parece que es más típico en las mujeres esto que no puedes orinar en los baños públicos y todo eso, hay hombres que son incapaces. Entonces, pues eso, yo creo que un poquito como las mujeres, efectivamente, a veces es por un tema, pues eso, que no tienes la posibilidad, pues por tu trabajo, por la razón que sea. Pero en otros casos es realmente pues por un tema un poquito más psicológico, ¿no? Yo tengo pacientes que son incapaces de hacer esta prueba que te he comentado de la flujometría en la consulta, aunque los dejamos en una sala, ellos solos, orinando, que no tenemos, lo mismo que si estuvieran en un baño. Son incapaces. De hecho, hubo una época en la que nos prestaron un aparato de flujometría portátil que se lo podían llevar a su casa a los pacientes y se lo prestamos a varios pacientes que orinaban fatal siempre en la consulta y siempre me decían, pero doctora, de verdad que yo orino mucho mejor que esto, es que yo aquí me bloqueo. Y entonces cuando me dejaron el aparato, digo, mira, llévatelo a tu casa y lo haces allí y luego vemos los resultados. Oye, y orinaban fenomenal. Me decía, ¿ves? Te lo decía, si es que yo aquí me bloqueo y en mi casa sin problema. ¿Pero esto para qué es que lo hacen? La flujometría. Bueno, pues nos sirve ya pues de entrada para saber si una persona orina con suficiente fuerza o no, porque si hay un bloqueo, por ejemplo, en el hombre, si un hombre no orina suficientemente fuerte, es muy probable que sea un problema de la próstata, ¿no? La próstata, que es una glándula que rodea al cuello de la vejiga, es como si fuera un collarín, ¿no? Imagínate que mi cabeza es la vejiga y mi cuello es la uretra y la próstata es un collarín que rodea a la uretra, ¿no? Entonces, si la próstata crece, porque con la edad todos los hombres tarde o temprano van a tener un cierto crecimiento de su próstata y muy relacionado con la hormona masculina, con la testosterona, pues si esa próstata crece hacia afuera, no pasa nada, pero si crece hacia el interior va a bloquear, ¿no? El crecimiento de la próstata no es el problema, sino hacia dónde crece. ¿Hacia dónde crece? A veces, hombre, normalmente la talla de la próstata, cuanto más grande, más posibilidades hay de que obstruya, pero yo he visto pacientes con una próstata enorme, pero que ha crecido hacia afuera y no tienen ningún problema para orinar. Y algunos que tienen una próstata que no es especialmente grande, pero ha crecido hacia el interior o hacia arriba, muchas veces crece hacia arriba, que es lo que llamamos lóbulo medio, y les cuesta muchísimo vaciar su vejiga. Entonces esta flujometría, por ejemplo, nos sirve para saber si un hombre puede estar teniendo problemas de obstrucción y generalmente es debido a la próstata. En las mujeres, pues relacionado con el suelo pélvico, a veces son cicatrices, como las estenosis de uretra, por ejemplo, y nos da muchísima información y es una prueba que no es dolorosa. Ya digo, a algunos les da un poquito de vergüenza, pero básicamente es orinar en una especie de váter que tenemos. Es curioso que menciones lo de la timidez, porque es verdad, sí que me he dado cuenta. Bueno, yo en el pasado, cuando salías en grupo, típico, salías con un grupo de amigos, es como, bueno, voy a esperar que alguien se levante para ir al baño para yo ir. Entonces estabas todo el rato aguantando, esperando que alguien se levantara para uno ir también. Pero sí que me he dado cuenta en baños públicos que muchas veces, si tienes a alguien al lado, hay gente que no puede orinar contigo orinando al lado. O sea, que a veces yo estoy orinando y el de al lado veo que como que está ahí, sabes que no está haciendo nada. Pero que por timidez puede llegar a ser un bloqueo. Sí, sí, totalmente. Y es que es más, ten en cuenta que para que se abran bien los esfínteres de la vejiga, que como te digo hay dos, el esfínter interno y el externo, tiene que participar el sistema nervioso autónomo, el simpático y el parasimpático, ¿no? Y el sistema nervioso autónomo está muy, muy relacionado con las emociones. Entonces, por ejemplo, ante el estrés, nuestro sistema nervioso simpático se activa, ¿no?
pues aquello de la respuesta de lucha o huida, y la activación del sistema nervioso simpático provoca una contracción muy fuerte del cuello de la vejiga, de lo que llamamos el esfínter interno, también un poquito del externo. Entonces, el simple hecho de estar estresado te va a bloquear a la hora de orinar. O sea que es totalmente lógico que la gente que se estresa mucho cuando quiere hacer esta flujometría o cuando va a orinar en un baño público, pues no puede orinar, aunque tengan ganas. Lo mismo pasa con el estreñimiento. Hay mucha gente que tiene estreñimiento debido al estrés, por el mismo mecanismo. Y es lógico, ¿no? Porque si cuando éramos hombres prehistóricos te venía a atacar la tribu vecina o el mamut de turno o lo que sea, y a ti se te activaba el sistema nervioso simpático para salir corriendo, pues no era el momento de ponerte a hacer pipí. Claro. O sea que la respuesta es lógica, tiene su sentido. Pero claro, hoy en día el vecino del váter de al lado en el restaurante no te va a atacar, pero tú lo percibes un poco como eso. Sí, es curioso eso, que al final son mecanismos que en otro contexto tenían sentido, pero que al cambiar el contexto tú dices, ¿por qué me da vergüenza? ¿Por qué no puedo orinar con esta persona que está orinando al lado? No está suponiendo ninguna amenaza para mí. Sí, pero tú lo estás percibiendo como, o sea, o tu sistema nervioso lo está percibiendo como una amenaza, aunque no lo sea, ¿no? ¿Por qué tanta disfunción eréctil en hombres a día de hoy? Bueno, pues por muchas razones. A ver, la disfunción eréctil, digamos que tiene, o sea, yo digo que es como una mesa con tres patas, por lo menos, ¿no? Es decir, está la parte vascular, es decir, tienes que tener unas venas y unas arterias que funcionen bien. Pues porque el pene cuando está en erección es porque se ha llenado de sangre, ¿no? Entonces, pues para que le llegue bien la sangre tienes que tener un buen sistema circulatorio. Entonces, pues cualquier persona que tenga una patología cardiovascular, que hoy en día es frecuentísima, de hecho es la principal causa de muerte, ¿no? En el mundo occidental, pues tiene más riesgo de tener una disfunción eréctil, teniendo en cuenta además que las arterias que irrigan el pene son súper pequeñitas, ¿eh? Tanto es así que hoy en día se considera por parte de los cardiólogos que una persona que tiene una disfunción eréctil es un factor de riesgo para tener posiblemente más adelante una cardiopatía isquémica, un infarto, ¿no? Esa es, digamos, la primera pata de la mesa. La segunda es la parte neurológica, es decir, para que haya una disfunción eréctil se tiene que recibir una señal nerviosa en el pene, ¿no? Perdón, para que haya una erección se tiene que recibir una señal nerviosa en el pene, y lo mismo, pues si no hay un buen funcionamiento del sistema nervioso, ya sea porque realmente hay una patología neurológica, ejemplo, una hernia de disco, una persona que tenga una hernia de disco y que tenga una alteración en el funcionamiento de su médula espinal, de donde salen los nervios que van a las piernas, a toda la zona pélvica, etcétera, etcétera, a la vejiga, a la próstata, pues puede tener un problema de disfunción eréctil porque no se desencadena ese reflejo, digamos. O sea, a raíz de una hernia puede discal. ser. Wow. Puede ser. Y luego también está la parte o sea, la parte nerviosa, pero más relacionada con el sistema simpático parasimpático. Pues una vez más, nuestra evolución ha hecho que en un momento dado, si te viene a atacar un mamut, pues no era el momento de ponerse a reproducirse, ¿estamos de acuerdo? Entonces, pues en ese momento tu sistema nervioso simpático, con el estrés, pues te va a impedir tener una erección, porque no estás para parearte, estás para salir corriendo, ¿no? Entonces, pues el estrés también puede provocar una reacción que bloquee las erecciones. Y luego está pues la parte puramente emocional, es decir, para que haya una erección también tiene que haber un deseo sexual, ¿no? Y claro. Igual, hoy en día pues el estrés, la vida diaria, el simple hecho de que mucha gente pues está con una pareja a lo mejor de la que pues ya no siente ningún tipo de apego, lo que sea, pues también puede provocar una falta de erección, pues simplemente porque no hay ese deseo sexual, que eso también a veces puede estar relacionando con un poquito de falta de testosterona. Eso te iba a preguntar, ¿qué relación tenía la falta de testosterona, teniendo en cuenta que cada vez las generaciones de hombres, sobre todo esas generaciones más jóvenes, tienen los niveles más bajos? Bueno, se habla la famosa frase de que los niños de hoy tienen niveles más bajos de testosterona que sus abuelos, por ejemplo. ¿Qué papel juega? Pues muchísimo, porque efectivamente la testosterona es uno de sus efectos en el cuerpo, tanto en hombres como en mujeres, porque nosotras también tenemos mucha testosterona, aunque
aunque vosotros tenéis más, pero es precisamente el favorecer el deseo sexual, la libido, ¿no? Pues para favorecer la reproducción y la transmisión de los genes de generación a generación. Entonces, hoy en día, efectivamente, hay varias razones por las cuales puede haber un déficit de testosterona. Por supuesto, está en que la población es cada vez más mayor, ¿no? Y ya sabemos que con los años, igual que en las mujeres, la menopausia se produce de manera brusca en cuestión de muy pocos años, en los hombres también está la andropausia y es una pérdida progresiva de los niveles de testosterona, pero que es muchísimo más lenta que en las mujeres. Entonces, se habla ya más, o sea, más de décadas, no de unos pocos años. Entonces, pues cuanta menos testosterona hay, lógicamente menos libido hay. Luego entra una vez más el papel de los disruptores endocrinos. Igual que las mujeres, estos disruptores actúan sobre todo a nivel de los estrógenos, pero también hay disruptores endocrinos que actúan a nivel de la testosterona y también a veces por un efecto proestrogénico. Es decir, ya no es que bloqueen a la testosterona, sino que están produciendo efectos estrogénicos y feminizantes, digamos, en el hombre. Entonces, pues claro, eso también puede impedir que la testosterona funcione bien. Luego está la obesidad. Sí, eso. Ahí quería entrar en el tema alimentación, alcohol, obesidad y sobrepeso. Nosotros sabemos que en el tejido adiposo está la hormona aromatasa, ¿no? O sea, la transformación de la testosterona para que ésta se vuelva activa se produce en ciertas células, pero luego la testosterona se puede transformar en estrógenos, en hormonas feminizantes, vaya, y eso se produce en el tejido adiposo en parte. Entonces, una persona que es obesa tendrá mayores niveles de estrógenos porque parte de su testosterona, un hombre, estoy hablando, bueno, pero también una mujer, se van a transformar en estrógenos, con lo cual hay una pérdida de efecto por la obesidad. De hecho, muchas veces se ve a hombres obesos pues que tienen realmente una ginecomastia, ¿no? Tienen realmente senos, ¿no? Y luego, pues eso, también a nivel de los niños, pues como tú dices, el tema alimentación, y es que pues para fabricar testosterona también tenemos que tener todos los ingredientes previos, ¿no? Por ejemplo, lo del tema de bajar el colesterol también en los adultos. La testosterona, al fin y al cabo, es una hormona esteroidea, se fabrica a partir del colesterol. Entonces, si nos empeñamos en dar muchísimos fármacos para bajar el colesterol, pues también podemos estar bloqueando la producción de hormonas sexuales. Es decir, hay son muchísimos factores, una vez más. Pero sí, en los niños la mala alimentación y la obesidad. ¿Crees que estamos, creo que va a sonar un poquito polémico, pero de cierta manera feminizando a la población masculina con todo lo que hay detrás de disruptores endocrinos, ocultándonos del sol, el sobrepeso, el alcohol, los tóxicos? No sé si feminizando, pero desde luego alterando el sistema endocrino seguro. Porque es que el problema es que los disruptores endocrinos es que es tan difícil saber cuál es su efecto en el cuerpo, que tampoco puedes decir que son sistemáticamente feminizantes. Claro. Porque hay disruptores endocrinos que van a bloquear el efecto del estrógeno, otros que lo van a favorecer y otros que depende de la dosis, porque eso es otra cosa. O sea, es que no hay una dosis segura. Pues eso, a lo mejor el mismo disruptor endocrino, de la misma manera que pasa con las hormonas naturales, a una dosis baja puede tener un efecto a lo mejor proestrogénico y el mismo a una dosis alta puede tener un efecto antiestrogénico. Es decir, que no es lineal el efecto, ¿no? Entonces, no sé si llamarlo feminización de la población masculina, pero desde luego alteración hormonal profunda, tanto en el sexo femenino como en el masculino, desde luego que sí. Y luego eso por factores externos como pueden ser los disruptores endocrinos, pero luego está el factor interno y es el estrés y la alteración en los ritmos circadianos, que es súper importante para que nuestras hormonas se produzcan correctamente. O sea, el estrés, por lo que ya hemos hablado, esta respuesta de el cuerpo cuando estás estresado se bloquea porque lo que tienes que hacer es huir o defenderte de un ataque, ¿no? Y entonces, pues en ese momento no es momento ni para hacer pipí, ni para hacer caca, ni para reproducirse, ni para hacer nada que harías cuando estás tranquilamente en tu casa y sin estrés. Y nuestro cerebro lo interpreta así, aunque no sea un estrés real. Entonces, ahí hay también unos cambios a nivel del cerebro, porque al fin y al cabo las hormonas
que controlan la producción de todas las hormonas sexuales en los órganos sexuales, vienen del cerebro, que son las gonadotropinas. Entonces, si hay unos cambios en el cerebro donde dices, espera, que ahora no estamos para reproducirnos, pues va a disminuir la producción de hormonas sexuales, porque no estamos para eso, estamos para defendernos, ¿no? Y nuestro cerebro lo tiene muy claro. Entonces, eso es otro factor bastante importante. De la misma manera, los ritmos circadianos. Si no hay un buen ciclo de vigilia-sueño, pues porque no dormimos bien, porque no dormimos bastante, porque estamos todo el rato delante de las pantallas con luz azul que hace que nuestro cerebro interprete que es de día cuando a lo mejor es de noche. Eso también va a hacer que la producción de hormonas cerebrales, que son las que le dicen luego a los órganos periféricos cuándo y cómo tienen que producir sus hormonas, tampoco va a ser correcta. O sea, ¿crees que el estrés juega un papel, porque más allá de todo lo que hemos hablado, la alimentación, porque también quería añadir el tema de que con el crecimiento del sobrepeso infantil, incluso estamos afectando el desarrollo genital. Es decir, yo no sé si los padres son conscientes de a qué nivel pueden estar afectando en el desarrollo de sus hijos. Incluso le estás de cierto modo condicionando su vida sexual de adulto con los hábitos que tienen desde muy, muy pequeñitos, ¿no? Sobre todo si tienen ese sobrepeso de tan temprana edad. No, desde luego no nos damos cuenta del problemón que es el sobrepeso. No es una gordofobia, de verdad. Es que, o sea, el sobrepeso, como tú dices, condiciona la vida de una persona. Y lo triste es que, primero, a nivel social, yo creo que no se ha comprendido todavía la importancia que tiene desde muy pequeños, pues eso, educar a los niños realmente a saber cómo hay que comer o hacer más deporte o a una serie de cosas que si lo vuelves una costumbre y algo natural, lo van a adoptar para el resto de su vida. Claro. Y luego tampoco se toman suficientes medidas luego para personas que ya están en sobrepeso, niños o adultos. Bueno, pues eso, el acceso a los nutricionistas, el acceso a los coach para ponerse realmente a hacer ejercicio como toca y algo personalizado, porque o sea, está muy bien si puedes, si te metes en YouTube, miras a lo mejor un vídeo, pero a lo mejor lo que estás viendo ahí no te sirve a ti para comer como toca por tu metabolismo, por una serie de cosas, porque desgraciadamente perder peso no es tan sencillo, es muy muy complicado y hay que tener en cuenta muchas cosas, efectivamente, no solamente una cuestión de come menos y pierdo peso, es infinitamente más complicado y lo mismo pasa con el ejercicio físico. Saber de verdad hacer un buen ejercicio físico y adaptado a tus necesidades, a tu edad, a tu sexo, a veces en las mujeres sobre todo, incluso al momento del ciclo mensual, ¿no? Es súper importante porque no le vas a sacar el mismo partido y eso no se tiene para nada en cuenta, desgraciadamente, y nos limitamos a simplificar y decir, no, es que ahora todo el mundo tiene que estar delgado, no, es que nosotros hace 2000 años estábamos todos delgados y ahora estamos todos gordos. Aquí pasa algo, ¿no? No es moda, es realmente preguntarse por qué. Volviendo al tema de la próstata, ¿por qué tanto problema de próstata en hombres? Y desde la completa ignorancia, ¿cuál es la función de la próstata? ¿Y por qué empiezan los problemas luego de cierta edad? Pues mira, me alegro que me hagas esa pregunta, como decían. Precisamente, como te comentaba antes, empezamos en Instagram un poquito a hablar también de la salud masculina, que parece que solo hablamos de infecciones de orina, y precisamente el primer post es explicar lo que es la próstata, ¿no? O sea, que viene muy a colación. Pues la próstata es una glándula que participa, o sea, forma parte en realidad del sistema genital masculino y participa en la reproducción. Produce unos líquidos junto con las vesículas seminales, que son como dos orejillas que le salen a la próstata por detrás, que lo que hacen es ayudar a los espermatozoides a llegar hasta el óvulo. Es decir, los líquidos de la próstata tiene una serie de sustancias, por un lado, que van a dar alimento a los espermatozoides y por otro lado lo van a proteger también, ¿no? Precisamente del ácido de la vagina, es decir, el espermatozoide está rodeado de un líquido que es muy alcalino y cuando llega a la vagina no va a morir en contacto con el ácido, ¿no? O sea, que tiene esa función.
y entonces pues va a ascender hasta llegar al óvulo, que se encuentra normalmente en la trompa de Falopio, ¿no? En la parte alta del útero. Entonces su función es esa, es fabricar el líquido del semen que acompaña a los espermatozoides. Y el problema es que, pues eso, debido a que la población cada vez es más mayor, pues estamos viendo ahora más problemas de próstata, que es realmente casi edad dependiente, diría yo. A ver, puede haber una persona de 40 años que tenga problemas de próstata, pero lo cierto es que conforme el paciente es más mayor, es más probable que tenga problemas de próstata, tanto una hipertrofia benigna, es decir, que la próstata ha crecido pero no hay un cáncer, como un cáncer de próstata. En los dos casos está muy relacionado con la edad. ¿Pero por qué por qué crece la próstata? Es decir, ¿por qué ocurre y qué relación tiene con lo que ocurra a lo largo de ese envejecimiento? Pues, ¿qué es lo que ocurre en el hombre a nivel, no sé, hormonal o a nivel biológico como para que haga o ejerza ese crecimiento sobre la próstata? Pues, a ver, la próstata, el tejido prostático crece en gran parte por la influencia de la testosterona. Es decir, cuanto más años un hombre esté expuesto a la testosterona, a pesar de que los niveles de testosterona vayan bajando, pero sabemos que la testosterona hace crecer a la próstata, ¿no? Luego, de todas formas, hay un cierto componente familiar, es decir, si tú tienes un problema, pues eso, de tener una hipertrofia de próstata, es probable que en tu familia haya una persona cercana que también lo ha tenido, ¿no? Y luego, pues eso, lo que comentamos un poquito con la edad. Luego también hay veces que se trata de una cierta inflamación crónica. Ahora estamos cada vez más inflamados, pues por nuestros hábitos, alimentación, por las toxinas que respiramos, que comemos, etcétera, por muchísimas cosas. Y la próstata también se inflama, y esa inflamación crónica también hace pues que la próstata disfuncione, crezca, etcétera. Entonces, pues una vez más es multifactorial, pero en realidad está muy, muy, muy relacionado con las hormonas, con la testosterona sobre todo, y un cierto componente familiar. Aunque no digas hay un gen, si tengo este gen voy a tener la próstata gorda, ¿no? Pero sí que hay, pues eso, en la familia, si tu padre lo han operado de la próstata, pues a ti probablemente te tocará en un momento dado, etcétera, etcétera. ¿Y qué es lo que diferencia que sea maligno o benigno? Pues que haya o no células cancerosas Vale. en el tejido de la próstata. Es decir, en ciertos pacientes, cuando hay ciertos signos clínicos, sobre todo pues una proteína que medimos en la sangre que se llama PSA, antígeno prostático específico, si esta proteína está alta, no quiere decir seguro que tengas un cáncer de próstata, pero sí que hay que buscarlo y asegurarse de que no lo tengas, porque puede ser un cáncer de próstata. ¿Y qué piensas porque sobre todo veo ahora muchos hombres no tan mayores haciendo uso de terapias de reemplazo hormonal, inyectándose testosterona? Uh-huh. Si tú dices que la testosterona está relacionada con ese sobrecrecimiento de la próstata, ¿cómo podría llegar a afectar eso, sobre todo en estas generaciones que están haciendo uso y abuso de este tipo de estrategias? A ver, las terapias de reemplazamiento hormonal, cuando están indicadas porque realmente faltan las hormonas, son muy útiles y realmente son aconsejables para aquel que lo quiera, igual que en las mujeres. Hubo una época en la que, por ejemplo, en las mujeres, a partir de un estudio que salió donde habían visto que parecía que la terapia de reemplazamiento con estrógenos podía provocar más casos de cánceres ginecológicos, mama, útero, etcétera, que luego se vio pues que las hormonas que se habían utilizado eran hormonas de caballo, que no eran bioidénticas y todo eso. Bueno, pues luego todo eso se desmintió. En el hombre ha pasado un poquito lo mismo, es decir, durante unos años hemos tenido una fobia absoluta a dar testosterona, por ejemplo, a un hombre que ha tenido un cáncer de próstata, porque también el cáncer de próstata es hormonodependiente. Luego se han hecho muchos estudios en los que se ha demostrado que se puede dar, obviamente, siempre con precaución, pero se puede dar incluso en personas que han tenido problemas prostáticos. Lo que sí que está claro es que, como tú dices, hay que usarlos, no abusar. Es decir,
todo lo que es las terapias androgénicas, si las utilizas de manera inadecuada, como puede ser pues eso, para crear músculo, etcétera, etcétera, pues luego puedes tener problemas, sobre todo si las utiliza gente joven. O sea, la terapia de reemplazamiento de testosterona se da cuando un hombre carece de testosterona o no tiene los niveles adecuados y tiene síntomas y quiere también tomarlos. Claro. Y siempre bajo supervisión médica, y ahí estamos los urólogos para precisamente, aunque a lo mejor se ocupe el endocrino, ¿no? Que al fin y al cabo es el médico de las hormonas, pero siempre estamos los urólogos también acompañando al paciente porque tenemos que asegurarnos que luego no hay problemas a nivel de la próstata, efectivamente. Sí, te lo preguntaba porque recientemente entrevisté justamente a un médico endocrino y claro, él me decía, David, es que el problema es que esa persona que tiene de repente esos niveles de testosterona bajos, no es que quiere ya lo promedio, quiere es lo óptimo. Entonces quiere ir a niveles muy, muy altos y no sé si hasta qué punto, teniendo en cuenta que es sobre todo lo que tú hablabas del cáncer de próstata, que es hormonodependiente, cómo puede influir esos niveles tan altos de testosterona a una edad que de repente no correspondería a tener unos niveles tan altos. A ver, evidentemente es que hay que personalizarlo, pero ahí está el papel del médico. O sea, yo personalmente no recomendaría a un paciente pues el sobrepasar los niveles recomendados un poquito para su edad, que efectivamente también los niveles óptimos que los laboratorios miden están muy relacionados también con la edad y todo. Pues como desgraciadamente en todos los tratamientos, lo mismo pasa con las dietas, a veces nos pasamos de frenada, ¿no? Y a veces queremos, o sea, tenemos el peligro, el riesgo de ir demasiado lejos. Pues una persona que está intentando adelgazar, que luego pues llegue a tener a lo mejor un trastorno de pues eso, alimentario, ¿no? Una anorexia, lo que sea. Y lo mismo puede pasar con las terapias de reemplazo hormonal. Es cierto, incluso en las mujeres que pues a lo mejor te empiezan a suplementar y dices, ostras, que pues fíjate, yo antes me pasaba horas en el gimnasio y no había manera de que me aumentara la masa muscular, y ahora con 2 veces que hago así, pues claro, fíjate, ya se me han puesto los bíceps estupendos. Entonces, pues es muy fácil entrar un poquito en esa dinámica de querer más, quedar más, pero obviamente no es lo óptimo. No te puedo decir la relación exacta entre mayores niveles de testosterona y el riesgo de cáncer de próstata, porque no solo depende de la testosterona, pues hay una vez más, depende pues de la inflamación que tengas, de factores de riesgo pues a nivel de exposición a tóxicos, de antecedentes familiares, incluso hay genes que se han visto relacionados con el cáncer de próstata, que igual no es que lo vayas a tener, pero claro, aumenta, por ejemplo, el gen del cáncer de pecho en la mujer, el BRCA2, está relacionado también con el cáncer de próstata, aumenta el riesgo, ¿no? Entonces, pues son muchos pequeños factores, entonces no es tan simple, ¿no? Como decir, vale, pues cuanta más testosterona, más riesgo de cáncer de próstata. Pero evidentemente yo creo que ahí el factor el papel del médico es un factor principal en decir al paciente, mira, ya está, ¿sabes? No vamos a pasarnos, ¿no? Es esta dosis y vamos controlando para que tus niveles sean correctos hasta el punto pues que desaparezcan los síntomas, te encuentres mejor y tal y cual, pero esto no es un caramelo. ¿Hay hábitos o factores, o sea, bueno, que puedan predisponer, creo que ya los dijiste, pero hay hábitos que puedan hacer de que disminuyas ese riesgo de padecer cáncer de próstata? Sí, desde luego, pues, o sea, muy importante trabajar sobre la alimentación. Sabemos que todo lo que es rojo, naranja o amarillo ayuda mucho a la próstata y sus pepitas, es decir, por ejemplo, la calabaza. Pero bueno, también, salvo los caramelos y sí, la chuva. el que es naturalmente, digamos. Claro. Por ejemplo, la calabaza, también las pipas de calabaza. Ah, qué bueno. Son muy útiles para la salud prostática. Los tomates por los licopenos, sobre todo los tomates cocidos, por ejemplo la salsa de tomate, pero no la del supermercado, la que te haces tú en tu casa, que no lleva azúcar ni nada de eso. El ketchup tampoco vale. Las zanahorias, incluso por ejemplo las espinacas. Las espinacas son muy ricas en retinol, en vitamina A, ¿no? Lo que pasa es que como son verdes no parece, pero en realidad sí. Pero vamos, en principio todas las verduras, pues eso, de colores así anaranjados, rojos, amarillos, son muy útiles. Cualquier dieta donde evites los alimentos proinflamatorios,
Por ejemplo, pues eso, intentar evitar los lácteos. También los lácteos tenemos el problema pues de que también hay hormonas, ¿no? En la leche, ¿no? Al fin y al cabo la leche la producen normalmente los mamíferos cuando ha tenido un bebé, ¿no? Entonces pues también tienen ciertas hormonas. Evitar los disruptores endocrinos, de nuevo, pues por por todo ese efecto hormonal. Y luego, aparte de la alimentación, todo lo que es la parte estilo de vida, pues el deporte, súper importante también para, pues eso, tanto para el sistema inmunitario, para que no tengas prostatitis crónica, por ejemplo, que puede ser un factor de riesgo para el cáncer de próstata, como para mejorar tus niveles de testosterona a niveles óptimos, pero de manera natural, lo que siempre va a ser mejor que una suplementación. Para crear músculo, que el músculo ya sabemos que es la polipíldora, ¿no? Que sirve para todo, también para evitar el cáncer, entre otras cosas. Y en fin, pues todo eso ayuda un montón, la verdad. Apalancándome en el título de tu libro, lo que pasa allá abajo, ¿dónde empieza? ¿Dónde empieza la salud genital? Pues yo creo que te puedo decir más bien a qué hora empieza. Empieza a las 7 de la mañana, a la hora que te levantes, haciendo ya algo por tu día a día, digamos, o por tu salud psicológica, ¿eh? Y es, pues eso, empezar el día pues no estresado, pues eso, intentar, si tienes tiempo, hacer algún tipo de técnica pues de bienestar, ya puede ser yoga, ya puede ser meditación, simplemente respirar, puede ser rezar, puede ser cualquier cosa que te haga ya empezar el día en una, digamos, en una situación más o menos de paz, ¿no? Y así ya estarás empezando a activar, por un lado, a tus ritmos circadianos para que funcionen bien, ¿no? Y que, pues eso, que reconozcas que es por la mañana y no por la tarde o por la noche, a tu sistema hormonal, a tu sistema inmunitario y a todo lo demás, vaya. Entonces, o sea, esto te lo digo porque al fin y al cabo la salud genital empieza por tener una buena rutina de estilo de vida, como cualquier salud de cualquier parte del cuerpo, ¿no? Y luego, si puedes seguir con un poquito de ejercicio físico, pues genial. Y si luego pues te puedes exponer un poquito al sol, pues genial. Y si te puedes suplementar adecuadamente, porque pues desgraciadamente sabemos que por muy bien que coma una persona hoy en día es muy difícil llegar a asimilar todo lo que necesitamos en tema, pues eso, de vitaminas, micronutrientes y todo eso con la dieta, simplemente con la alimentación, pues aún mejor, ¿no? Entonces empieza en todo eso, ¿no? En cambiar tu estilo de vida si es que no tienes un estilo de vida adecuado, ¿no? Me encanta que cada vez más profesionales que tienen un área de especialización logren conectar, ¿no? O integrar el cuerpo como un todo y no verlo de forma aislada. Es que si no, yo creo que te quedas corto. No, creo que nunca se ha debido compartimentar el cuerpo. A ver, en especialidades, diría. Desgraciadamente, con tanto conocimiento médico como hay, es imposible que alguien sea capaz de dominar todas las especialidades. Pero que hemos pasado de decir, vale, yo me centro en este órgano o en esta parte del cuerpo, pero sigo siendo y no olvido que soy médico o cualquier otra disciplina de las ciencias de la salud, no tienes por qué ser solo médico. Pero no olvidarse de eso a decir, bueno, yo me centro en lo mío y ya está, y el otro que se ocupe quien sea, ¿no? Entonces ahí yo creo que a veces, es más cómodo obviamente centrarte solo en lo tuyo, pero hemos pecado de dejarnos un poquito, pues eso, llevar, ¿no? Por esta comodidad y tenemos que volver a eso, a no olvidar que pues yo antes de ser urólogo fui médico a secas, ¿no? Antes de tener título especialista como todos mis compañeros, vaya. Mil gracias por haberte venido, Teresa. Gracias a ti por la invitación, ha sido un placer.